Hola amigos, bienvenidos a este día en el que vamos a empezar ya a abordar la síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Primer día, pero que se corresponde con el día 43 del libro. Este día lo he abordado de la siguiente manera. He hecho apartados y en cada apartado he desglosado las palabras que requieren una explicación. Bueno, y después ya pues pasaré a hacer el resumen del libro, donde he abordado todos los conceptos que se dicen en lo que es la lectura completa. Así que venga, vámonos a ver lo que hemos escrito en la pizarra. Pues lo dicho, la cultura es un arma estratégica del pacto cultural. Vamos a verlo. Título, lo acabo de decir. Es el 43º día. He puesto 1 porque es el primer día de síntesis general. Bien. Los apartados en los que yo he estructurado este día. El origen de los males. Las palabras. Bien, no voy a explicar nada porque luego se leerá. Las palabras que salen aquí: Kali Yuga, edad oscura, que por cierto está terminando. Wildes Her es el ejército furioso de Woza Nagutan. En el segundo apartado vamos a abordar el animal hombre y el yo. Aquí, decir que el sujeto anímico se refiere al alma creada, en contraposición al espíritu, que es increado. Microcosmos. Nos vamos a referir al hombre o a su alma, en contraposición a macrocosmos, que es el universo. El yo, en principio, es una expresión del espíritu increado. Tercer apartado, clases de yo. Aquí van a aparecer estas palabras: consciente e inconsciente. He dibujado un iceberg. La parte consciente es este piquito, mientras que el inconsciente abarca muchísimo más que tenemos en el inconsciente. Decir que el consciente, la parte pequeña, es la esfera de la luz que transcurre. ¿Dónde? Donde transcurre la actividad del sujeto anímico en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, actúa la conciencia. En cambio, el inconsciente, que abarca muchísimo más, es la esfera de la sombra. ¿Qué es la esfera psíquica? La psique hay que relacionarla ya con el alma. Es la esfera del alma creada. Entonces, aquí pongo alma. Alma es lo que anima al cuerpo, esa fuerza o energía vital. Se puede traducir incluso por deseo. Esta palabra es psique o psique en griego, alma. En latín es ánima. Vamos al espíritu. El espíritu, en contraposición al alma. El espíritu es el aire que inspiramos, es la inspiración. En griego es nous, de ahí viene noológico. Latín es spiritus. Conclusión, tan simple como que psique hay que relacionarlo con el alma creada y lo noológico con el espíritu. El cuarto apartado,
macrocosmos y microcosmos, hemos dicho ya lo que es. Pero aquí hay dos conceptos que voy a leer: modelo cultural y ley de la naturaleza. Bueno, aquí tengo el papel. Yo voy a leer. Modelo cultural. Contenido de la estructura cultural de carácter colectivo o sociocultural. Conjunto sistemático de conceptos propuesto por el modelo cultural y traducido a dos lenguajes habituales, por ejemplo, el matemático y el lingüístico o lenguaje habitual. Ley de la naturaleza. Cuantificación matemática entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Por ejemplo, una maceta que cae es un fenómeno. O de otra manera, a través de la observación de un fenómeno puede enunciarse una ley de la naturaleza. Si la maceta cae siempre, se enuncia la ley de la gravedad. Y bien, pues vamos a ver una segunda pizarra, porque quedan 4 apartados más. Es más breve que lo anterior y alguna palabrita más también que hay que añadir y explicar. Venga, vamos a verlo. En el quinto apartado vamos a hablar de cómo está constituida la materia. Está constituida por partículas indivisibles que se llaman sea quantum, mónada o átomo. Vamos por partes. Quantum es un término de la física. Quantum en latín significa cantidad mínima. Mónada es el término que emplea la sabiduría hiperbórea para decir lo mismo. Viene del griego monas, ados, relacionado con la unidad. Átomo es lo mismo también, que viene del griego átomos, sin parte. Bien. También aquí en este apartado aparece arquetipo. Digo la etimología, arquetipos, principio e imprimación. Es decir, es un modelo o imprimación que hay en el principio. Esto lo explicaremos con más detalle, porque hay que saber, o por lo menos hay que cuestionar dónde está ese principio, si está en la mente del creador o está más allá. Bien, en el sexto apartado hablaremos del fenómeno, concepto relacionado con determinación, que será el séptimo. Aquí aparece la palabra teleológicamente, eso significa con un fin. Y por último hablaremos de que la razón enmascara la percepción. Esto se recoge en un principio de epistemología estructural. ¿Qué significa esta expresión? Estudiar el conocimiento en su totalidad. Epistemología viene de episteme, logos. Episteme, conocimiento, logos, estudio. Estructural es estudiar algo en su totalidad. Por lo tanto, la epistemología estructural estudia el conocimiento en su totalidad. Y bueno, pues ya nada más por este día ha sido suficiente, ¿verdad? Muchos conceptos que asimilar. Así que poquito a poco, con paciencia, voluntad y orientación. Estamos emprendiendo un nuevo camino juntos y seguiremos en el camino. Venga, vámonos a ver lo que es el resumen. Cuadragésimo-tercer día, que se corresponde con el primer día de
síntesis general de la sabiduría hiperbórea. A este primer día vamos a llamarlo "La cultura es un arma estratégica". Empezamos. Empezamos hablando de el origen de los males. Males que la moderna cultura del occidente cristiano provoca en algunos individuos. Erróneamente se habla de males externos al alma del hombre, diciéndose que son imperfecciones de la sociedad, y además se complementa con el remedio, el perfeccionamiento de la sociedad, y se detallan estos males: alienación, deshumanización, esclavitud al consumo, neurosis depresiva, dependencia a los vicios, desde la narcosis al sexo, competencia despiadada, etc. Pero se omite que la causa de los males radica en el interior del hombre, en la estructura de una mente condicionada por la preeminencia de premisas culturales que sustentan el raciocinio y que deforman su visión de la realidad, a lo que se añade que la sociedad actual ha logrado judaizar al hombre biológica y psicológicamente, convirtiéndolo en un ser ávido de lucro y feliz de habitar en un mundo que glorifica la usura. Todo esto será borrado al final del Kali Yuga, edad oscura, por el Wildesher, el ejército furioso de Wotan Nabutan. Pasamos a hablar de el animal hombre y el yo. El animal hombre es un ser creado por el Uno, compuesto por cuerpo físico y alma, mientras que el espíritu increado ha quedado encadenado a la materia y extraviado sobre su verdadero origen. Pasamos a hablar ahora del yo. Para empezar, el yo es una expresión del espíritu. En un principio, el animal hombre solo poseía un sujeto anímico, es decir, un alma, y carecía de espíritu. Luego, debido a una traición original, los dioses traidores encadenaron al espíritu en medio del alma del hombre. Y este hombre no tiene posibilidad de orientarse hacia el origen porque ignora que se encuentra en tal situación. Es decir, con su espíritu increado encadenado al cuerpo, alma, creados. De otra manera, el yo, entendido como espíritu increado, sumido en el alma creada, es incapaz de controlar su microcosmos a sí mismo. ¿Hay salida? ¿Hay solución para que el hombre se oriente? Sí, la hay. Pero tenemos que matizar. Si el hombre busca a ciegas su alma creada, aprovechará la fuerza volitiva de dicho hombre para evolucionar ella, el alma. El hombre tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen cuando, en primer lugar, sabe que se encuentra en tal situación, es decir, que su espíritu increado está atrapado en su alma increada. Y una vez que lo sabe, lo siguiente es aislar al yo, a su espíritu del alma, lo cual se realiza por medio de las runas increadas reveladas al hombre por Nabutan, es decir, pasando por la iniciación hiperbórea. Hablamos ahora de las dos clases de yo, el yo dormido y el yo despierto. El yo dormido es propio del hombre dormido u hombre normal. En este hombre dormido,
el alma, con su yo dormido incorporado, domina su esfera psíquica. Y dicha esfera psíquica puede considerarse compuesta por dos regiones claramente diferenciables, separadas por un umbral de conciencia. Estas regiones son la esfera de la sombra, relacionada con el inconsciente, y la esfera de la luz, donde discurre la actividad del sujeto anímico, del alma, durante la vigilia, es decir, cuando está despierto. Hablamos del yo despierto. Es propio del hombre despierto, del animal hombre cuyo espíritu encadenado ha descubierto el engaño y procura encontrar el camino hacia el origen, la salida del laberinto, aquel capaz de actuar según el modelo de vida estratégico, aplicando los principios de ocupación, cerco y muralla. Hablamos ahora de microcosmos y macrocosmos. Vamos a convenir que el microcosmos es el hombre y el macrocosmos es el universo. Si consideramos el principio hiperbóreo de que el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, cabe preguntarse si la aplicación del cerco ha de estar también presente en el macrocosmos. La respuesta sería negativa. ¿Y por qué? Porque la equivalencia entre el macrocosmos y el microcosmos dista mucho de ser una correspondencia pasiva, entonces es activa. Es así porque el hombre desequilibra esa relación cuando formula leyes, pues está separando al yo del macrocosmos, lo cual es un producto del modelo cultural. Pasamos a ver ahora la constitución de la materia. La materia no es la propia sustancia del uno. La materia ha sido ordenada e impulsada hacia su desenvolvimiento legal en el tiempo, de cuya fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula, incluido el hombre. Hemos dicho partícula. Pues vamos a hablar de partículas. Empezamos con un paréntesis para exponer cómo se concibe el mundo por el gnóstico y el espacio por la sabiduría hiperbórea. El mundo para el gnóstico es la ordenación de la materia efectuada por el Dios creador, el uno, a la cual percibimos en su realidad actual. La sabiduría hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más lejos, habla de espacio. El espacio para la sabiduría hiperbórea, el espacio y todo cuanto él contenga se haya constituido por asociaciones múltiples de un solo elemento, denominado de varias formas, quantum arquetípico de energía en física, mónada en sabiduría hiperbórea. Si quantum y mónada son unidades mínimas invisibles, el espacio está constituido por asociaciones de unidades indivisibles. Si arquetipo es la imprimación o imagen original impresa en el subconsciente de todos los seres humanos, producto de una tradición esencial, concluimos con que el espacio y todo cuanto contiene está constituido por asociaciones de unidades indisolubles y que son un modelo impreso en la mente del hombre como fruto de una traición esencial. Vamos a avanzar un poquito más.
Pues en este punto nos estaremos haciendo una pregunta. ¿Esa traición esencial fue obra del Creador? ¿O fue el Creador el que imprimió el arquetipo en el subconsciente de todos los seres humanos? Para responder, vamos a recordar que hay 16 brunas increadas, 13 más 3. Pues, según la sabiduría hiperbórea, 13 son arquetípicas, es decir, están en el plano del Creador, en la mente del Creador, y 3 son noológicas, estando este término relacionado con el espíritu, con lo increado. Las 13 brunas arquetípicas serían, pues, emanaciones de las 3 noológicas. Si nos vamos al cuarto día del libro, Belicena dice: la pauta para superar la caída espiritual requería un esfuerzo sobrehumano e inconsciente, consistente en comprender el arquetipo con la sangre para trascenderlo y llegar hasta la forma increada. Forma increada. Parece paradójico, ¿verdad? Pues una forma tiene que ser creada, no increada. Pues bien, aquí queda la capacidad de discernimiento, la amplificación de la conciencia, para ver más allá de lo que se trata de explicar con palabras, aunque resulte paradójico, en verdad no lo es. Si utilizamos la intuición y restamos valor a la palabra que expresa el concepto. El concepto no es la palabra no es la cosa. Continuamos hablando de esas unidades, de esas partículas indivisibles, llamadas quantum o mónada. Dice Belicena que son verdaderos átomos arquetípicos. En realidad, aquí Belicena nos está diciendo lo mismo que la física, solo que la física los denomina quantum, con lo que añadimos un término más para designar a esas unidades invisibles: átomo, quantum, mónada. Pero esas unidades no son conformadoras de formas, sino que poseen un punto que no se puede ver, indiscernible, mediante el cual el Creador realiza su difusión panteísta. Vamos a decirlo de otra manera. La presencia del demiurgo tan solo se hace efectiva en cada porción de materia. Lo que sucede es que esta penetración universal, al ser comprobada por personas en distinto grado de confusión, ha llevado a la falsa creencia de que la materia es la propia sustancia del uno. La materia no es la propia sustancia del uno, sino que ha sido ordenada e impulsada, añadiría, por el Creador, hacia su desenvolvimiento legal en el tiempo, y de esa fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula, incluido el hombre. Dejamos esto aquí y vamos a hablar ahora de lo que es fenómeno, concepto muy relacionado con determinación que veremos posteriormente. Fenómeno, ¿qué es? Vamos a verlo con un ejemplo. Una maceta cae. Eso es un fenómeno. Fenómeno es algo que simplemente ocurre, pero el hombre, a partir de la observación de un fenómeno, formula leyes de la naturaleza, es decir, cuando observa que un fenómeno se repite un número grande de veces o es permanente. La maceta siempre cae,
lo observamos, es obvio. De ahí se enuncia una ley, la ley de la gravedad, al igual que se han deducido todas las leyes de la física, de manera que los fenómenos son regidos por leyes eminentes que se aceptan como determinantes y se olvida que esas leyes son cuantificadores racionales del fenómeno. El fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Bien, visto el fenómeno, vamos a ver ahora 2 grados en el fenómeno. El fenómeno de primer grado. Aquí el fenómeno es el orden del mundo, o existe un plan general a cuyos designios tiende el orden del mundo. Este fenómeno de primer grado se corresponde con la definición que hemos dado anteriormente de fenómeno. Ocurre, el ejemplo es una maceta que cae. Es importante lo que voy a decir ahora, porque vamos a convenir en llamar a este primer tipo de fenómeno. El fenómeno de primer grado es fenómeno. Pasamos al fenómeno de segundo grado. Aquí hay una intención, es decir, el fenómeno no ocurre sin más, hay una segunda intención. Por ejemplo, la maceta le cae en la cabeza a un hombre despierto. Vamos a convenir en llamar a este fenómeno de segundo grado segunda intención o segundo grado de determinación. Esto se va a entender mejor cuando veamos los grados de determinación. Empezamos hablando de la determinación. Hemos dicho, es un concepto relacionado con el fenómeno. En el fenómeno de primer grado ha habido un primer grado de determinación, digamos que es el orden del mundo, o que existe un plan a cuyos designios tiende el orden del mundo. En el fenómeno de segundo grado ha habido un segundo grado de determinación. El creador influye anormalmente, pues como se dijo, su presencia se hace efectiva en cada porción de materia y el creador puede influir anormalmente y puede hacerlo por 3 motivos. El primero, para modificar teleológicamente su plan con un fin. 2, para expresar semióticamente su plan, a través de signos. Tercero, y aquí viene lo interesante, realmente interesante, lo puede hacer también por motivos estratégicos para castigar con todo su poder al intrépido que emprende el regreso al origen en el marco de una estrategia hiperbórea, empleando técnicas secretas para oponerse al plan del creador. Es decir, el hombre quiere despertar o está despertando, intenta oponerse al plan del creador y lo castiga. Determinismo de segundo grado. Continuamos. La razón enmascara la percepción. La razón impide tratar la aprehensión de un fenómeno en su integridad, cuando lo hacemos a través del modelo científico o cultural. Lo circunscribe a aspectos parciales del mismo. La razón interpreta el fenómeno, destacando aquellos aspectos que son útiles o interesantes
y desluciendo el resto del fenómeno. Con un ejemplo, el sol sale a las 6 a.m. Eso es un efecto, pero hay una causa. La causa es la rotación de la Tierra. Causa y efectos son aspectos parciales del fenómeno. Se deja de lado, no se ve el fenómeno mismo, que gira en torno a que existe el sol. El sol es el fenómeno mismo. Esto nos lleva a tocar un principio fundamental de la epistemología estructural, es decir, del estudio de algo en su totalidad, que viene a decir lo mismo que acabamos de decir. Dice este principio: la relación que se advierte entre aspectos de un fenómeno cuantificable matemáticamente como ley de la naturaleza se origina en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica la percepción del fenómeno en sí. Ahí estamos observando un efecto que la razón causa en toda imagen reflexionada por el sujeto consciente, razón en la que se haya sumido el yo perdido. La razón opera como si enmascarara al fenómeno previamente arrancado de la totalidad, como si presentara de él un aspecto razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Concluye Belicena esta parte diciendo: ¿a quién le importa vivir en una civilización basada en una visión racional del mundo si a cambio hemos prolongado la vida, curado enfermedades y creado un hábitat urbano nunca antes visto? El peligro existe, es real, y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que posean ancestros hiperbóreos. Cuando tal catástrofe ocurre, la sabiduría hiperbórea lo llama fagocitación psíquica. Bien, la fagocitación psíquica. La fagocitación psíquica consiste en la aniquilación de la conciencia, posibilidad que puede darse en este u otro mundo, lo cual sucede por fagocitación satánica, es decir, asimilación del sujeto anímico a la sustancia de Jehová Satanás. Tenemos fagocitación psíquica o fagocitación satánica, destrucción de la conciencia y asimilación del alma a la sustancia de Jehová Satanás. Cuando esto ocurre, se pierde toda posibilidad de transmutación y regreso al origen, siendo el principal impedimento la confusión, que impide la transmutación del hombre dormido en hombre de piedra, a lo cual contribuye la ceguera gnoseológica. Y ya, para concluir, vivimos según las pautas de la cultura occidental, materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. El pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo, tornando la pura apariencia sin que se tenga o no idea de ello. La cultura, entonces, mantiene en la confusión e impide orientarse y marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, obstaculizando la transmutación del hombre normal en hombre de piedra. La cultura es un arma estratégica hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Bien,
hasta aquí ha sido este primer día de síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Hemos visto, la cultura es un arma estratégica. Hemos empezado a recorrer un camino juntos, así que os espero en el próximo día para seguir avanzando juntos. Un fuerte abrazo a todos.